¿sí se ve? ¿Sí se ve? Sí. Ajá, gracias. Una de las personas importantes que contribuyó al avance de la electricidad fue Michael Faraday. Él nació, él es inglés y nació en septiembre de 1791 y murió en 1867, es decir, él tenía 76 años, ¿no? Vivió más o menos como 76 años y él contribuyó grandemente en el electromagnetismo, lo que es electroquímica, ¿no? La inducción electromagnética, que es lo que funciona en los motores, ¿no? La manera en que funcionan los motores, de magnetismo y electrólisis. Entonces, un capacitor, nosotros en la facultad tenemos unos capacitores como estos, son dos placas circulares separadas una distancia. La distancia entre estas placas se puede variar. Por ejemplo, acá en este modelo que está en la parte superior del lado, ya estoy grabando. En la parte superior del lado izquierdo, aparecen las dos placas y tienen acá hay un riel, con un riel y estos tornillos que aparecen acá se puede variar la distancia de separación entre las placas. Por ejemplo, acá a mano derecha en la figura se ve una distancia considerable. Las placas del capacitor para cargarlas se cargan con una fuente de voltaje. Por ejemplo, acá esta es una fuente de voltaje o puede ser una pila, ¿no? Acá abajo, en la figura de abajo, se ve un capacitor de placas paralelas y se observa, para medir la cantidad de carga, se conecta un electrómetro. Nosotros en la facultad recién se compró un electrómetro, se tiene el capacitor y el electrómetro, se puede hacer este experimento. Y, por ejemplo, las puntas de la fuente de voltaje se conecta a cada una de las placas del capacitor para que queden cargadas y se establece una diferencia de potencial. Los capacitores que ustedes pueden comprar en la ferretería, en una ferretería, normalmente vienen en forma así como los que están acá abajo, como unos cilindros. Lo que realmente son, hagan de cuenta, son dos hojas como si fueran dos hojas de papel, como si tuvieran dos hojas de papel, ¿no? Como si tuvieran dos hojas de papel y en medio de ellos ponen un material. Este material es un tipo de material de alguna propiedad, puede ser cera, papel, unicel, y se empaquetan con estas placas conductoras, y para hacer más eficiente el espacio, para no ponerlo así como un rectángulo que estorbe, pues hace uno como un taquito, ¿no? Entonces adquiere la forma de un cilindro y tiene las placas conductoras y adentro tiene material que puede ser cera, papel, algún tipo de dieléctrico. Y ya luego los envuelven y quedan estos capacitores como forma de cilindro. La capacitancia se define como carga entre voltaje. En MKS vamos a poner carga, las unidades de la capacitancia es carga entre voltaje y eso se llama faradios.
Pero si ustedes compran van a la ferretería a Steren y quieren comprar un capacitor de 1 faradio, eso no, vamos a hacer la cuenta en algunos problemas más adelante, eso no, sería correspondería a un capacitor enorme, ¿no? Que no cabría en ningún lado. Entonces, los capacitores que ustedes van a comprar en las ferreterías son del orden de microfaradio. Microfaradio es 10 a la menos 6 de faradio, nanofaradio 10 a la menos 9 de faradio y picofaradio es 10 a la menos 12. Entonces, estos capacitores que se están mostrando acá a mano derecha, en la parte inferior, son de ese rango, no puedes conseguir un capacitor de 1 faradio, sería geométricamente muy, muy grande. Entonces voy a mostrarles creo que ya de esta ya no traigo otro. Ajá. Los capacitores se pueden acomodar en serie o en paralelo. Los compañeros, por ejemplo, en las prepas posiblemente llevaron algún curso de circuitos y pueden haber capacitores de serie. En serie, por ejemplo, la serie de los foquitos de Navidad son foquitos que vienen uno delante del otro, es esta estructura que tenemos acá abajo, en el diagrama de abajo. Nada más que acaban los capacitores uno seguido del otro. Luego lo vamos a hacer. En este dibujo se establece una diferencia de potencial entre los extremos. Acá le puse, bueno, en esta foto que bajé tenía los puntos X y Y. La diferencia de potencial se establece en esos dos extremos. Y entonces el voltaje sería la suma de los voltajes del capacitor 1, el voltaje en el capacitor 2 y el voltaje en el capacitor 3. Y cuando están en paralelo los capacitores, se conectan como la configuración que estoy mostrando acá arriba. Entonces, la diferencia de potencial se establece entre, por ejemplo, en este dibujo, dice que es 12 voltios y se establece entre el punto X y el punto Y. Entonces, estos 12 voltios también están en este punto, perdón, también están en este punto de arriba y este punto de abajo. Es decir, el capacitor 1 está a 12 voltios. El capacitor 2 también está a 12 voltios. Y el capacitor 3 también está a 12 voltios. Entonces, si están en paralelo, el voltaje es el mismo en cada uno de los capacitores y la capacitancia total es la suma de las capacitancias. Y si están en serie, el voltaje es la suma de los voltajes y la capacitancia va como 1 sobre la capacitancia es igual a 1 sobre la capacitancia del capacitor 1 más 1 sobre la capacitancia del capacitor 2 más 1 sobre la capacitancia del capacitor 3. Si son n capacitores, más 1 sobre la capacitancia del capacitor n. Ahora, lo que yo les decía es que los problemas asociados a circuitos de capacitores los hagamos después para ahorita no detenernos en resolver circuitos. Por ejemplo, acá se muestran algunas geometrías de capacitores. Que tiene una forma circular, pues son placas paralelas, es como una pastilla. Y son capacitores de placas paralelas en forma de disco y en medio de ellos hay un material. ¿Sí? Les quiero mostrar este video. Denme un segundo. Nada más déjenme detener la grabación.